Estos son los pasos que seguí para escapar de la carrera de la rata. La traición silenciosa del buen Godín. Así me cayó la realidad tras 20 años de lealtad. Orgullosamente Godín, soy un hombre mexicano que creció creyendo que estudiar y trabajar duro era la fórmula del éxito. Seguí esa lógica al pie de la letra. Por más de 20 años di el 100% en una sola empresa. Cada mañana me alistaba con camisa planchada y corbata a juego, orgulloso de ser un buen Godín con la camiseta bien puesta. Tomaba mi cafecito de la oficina para arrancar el día y no salía hasta las 9 de la noche, justo cuando el guardia cerraba las puertas. Creía ciegamente que mientras más trabajara, mejores recompensas obtendría. Pensaba, si lo hago con gusto, algún día me premiarán con algo grande. La verdad, me repito ahora, era solo un discurso que yo mismo me repetía para justificar madrugones y cenas frías. Tenía prestaciones de sobra, sueldo fijo, seguro médico, IMSS, aguinaldo, vacaciones pagadas, caja de ahorro, fondos de retiro, vales de despensa, todo bajo control. Sentía que con mi experiencia y mi fidelidad a la empresa era prácticamente invencible. Mis jefes siempre me elogiaban por quedarme horas extra los fines de semana o entrar los domingos a resolver emergencias. Yo pensaba, si lo hago con gusto, algún día me recompensarán en serio. Creía que mi vida dentro de ese esquema solo podía ir hacia arriba y seguía convencido de que los sacrificios valían la pena. Primera señal de alarma. Creía en la empresa y en mi carrera, hasta que el destino me mandó la primera prueba. Una mañana recibí una llamada de la médica del hospital donde estaba internado mi papá. Señor, su padre tuvo un episodio muy grave. Por favor, venga rápido. Mi corazón se detuvo. Necesitaba salir volando de la oficina para acompañarlo en esa emergencia, pero al pedir permiso me llevé el primer golpe de realidad. Estamos a punto de cerrar una negociación de fusión importantísima y eres tú quien lleva la batuta. ¿Cómo se te ocurre pedir permiso en este momento? Me espetó mi jefe con voz dura. Perdón, pero no podemos prescindir de ti. Me dolió como 1000 puñaladas. Él ni siquiera preguntó si mi papá iba a sobrevivir. No le importaba un pepino la salud de mi familia. Su respuesta fue clara. Mi puesto era más importante para la empresa que mi propio papá lo era para mí. Salí de esa oficina sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Fue la primera señal de alerta. En ese instante entendí varias cosas con una claridad espantosa. No le importaba ni tantito la salud de mi papá ni verme a su lado en un momento de crisis. Mis 20 años de trabajo duro se traducían en un simple número en un contrato, totalmente prescindible. Mi jefe valoraba más el cierre de un trato millonario que la vida de un familiar suyo o de cualquier empleado. Después de aquella llamada, al llegar a casa vi a mi viejo en la cama del hospital, con el suero en la mano. A solas, coito, el teléfono aún caliente de la conversación, me pregunté cómo pude haber estado tan ciego. Esa noche entendí que yo era tan descartable como cualquier otro, y que mis sacrificios de buen Godín tenían fecha de caducidad. El golpe final. Despedido de un día para otro. Pasaron apenas unas semanas después de aquel incidente y llegó el día en que confirmé mi peor sospecha. Mi puesto no era tan insustituible como todos me habían hecho creer. Contrataron a un joven nuevo, más preparado en tecnología y para rematar mucho más barato que yo. Al parecer bastó que alguien más dijera lo hago por menos para que me enviaran al montón de prescindibles. Me citaron en recursos humanos y me dieron lo que llamaron una renuncia voluntaria firmada. En realidad fue una sola recomendación. Me pagaron las semanas de ley y me despidieron con una sonrisa fría. No hubo abrazo, ni agradecimiento, ni siquiera una explicación de fondo. Simplemente un escueto, ya no los necesitamos. Pum, así de un plumazo me habían borrado de la ecuación. Quedé pasmado. Pensé, ¿qué? 10 recibos de nómina impecables y esto es lo que obtengo. Regresé a casa con la sensación de haber sido usado como trapo viejo, sin más valor que un recipiente desechable. Volví caminando por la calle con los ojos llorosos y el alma hecha polvo. Esa noche, mi orgullo y mi ego empresarial se desplomaron juntos al suelo, como piezas de dominó. En el fondo del barranco, de pronto me encontré sin trabajo. Y lo peor, sin nada guardado por si esto sucedía. Durante años nunca me había acostumbrado a ahorrar. Con tantos años de antigüedad pensaba que eso nunca pasaría, que el empleo era para siempre. Pero sí pasó. Tenía un sueldo fijo y todos mis gastos planeados, pero ningún ahorro a la mano, ni siquiera un modesto fondo de emergencia. En mi casa, sentado en la sala vacía mientras la luz del televisor soltaba sombras, comprendí mi error. La renta seguía llegando, la comida no espera, la luz al fin de mes. Todo eso seguía y yo sin chamba.
No tenía negocios alternos, ni clientes que me pagaran por servicios, ni siquiera un familiar rico que me echara la mano. Mis deudas, antes cubiertas por un sueldo puntual, ahora eran monstruos a los que no les podía dar un respiro. Mi familia apenas resistía. La ayuda que yo mandaba se detuvo de golpe. Mi esposa tuvo que apretarse el cinturón. Mis hijos dejaron de pedir cosas porque intuyeron la gravedad. Pasé noches sin dormir, repasando mis gastos y lloriqueando frente al espejo. ¿Cómo voy a pagar el crédito? ¿Quién va a contratar a un hombre de mi edad? Me sentía humillado, asustado y al mismo tiempo ridículo por haber sido tan inocente. Era como caer al fondo de un barranco y no encontrar una cuerda para escalar. Cada realidad, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Se me hundía en el pecho como una roca. La llamada del pasado, cuando peor la estaba pasando, recibí una llamada inesperada. Un ex compañero de la secundaria, el más flojillo de la clase, quería saber de mí tras años sin contacto. Me sorprendió mucho porque siempre lo recordé despistado en clase, pero al telefonearnos algo cambió. ¿Qué onda, compa? Me saludó casual. ¿Cómo vas en la vida? Le conté mi desgracia. En vez de consolarme, él soltó sin rodeos. La verdad es que ya escapé de la carrera de la rata. Me quedé en blanco. Lo miré incrédulo. ¿Cómo dices? Si ni te aparecías en la escuela. Sonrió tranquilo y comenzó a relatar su historia. Resulta que él nunca siguió la ruta tradicional de estudiar una carrera y luego chambear fijo. Desde joven emprendió por su cuenta. Abrió una tiendita de abarrotes, que fracasó, vendió comida por internet, otra pérdida. Ofreció servicios varios como fiambrero de oficina, otro fracaso, aprendiendo de cada tropiezo. Con paciencia, uno de sus proyectos digitales finalmente prendió. Creó un negocio en línea de diseños sencillos, plantillas, cursos, esas cosas, que hoy le deja ingresos pasivos superiores a sus gastos. Ahora mi cheque llega solo cada fin de mes, sin que esté encerrado en una oficina 12 horas al día. Me dijo con una sonrisa llena de calma. Mientras lo escuchaba narrar su proceso, tuve que contener la mezcla de envidia y admiración. Yo, el aplicado de la clase, oía a mi compa, el eterno perro flojo, contándome que alcanzó la libertad financiera. Por dentro me ardía de sarcasmo. ¿Cómo que tú, hombre? Si siempre faltabas a clase y ahora vienes a darme esa charla. Sin embargo, algo empezó a hacer clic en mi cabeza. Sentí vergüenza, rabia y asombro todo a la vez. Era la revelación de que yo había sido ese hámster corriendo en la rueda, creyendo avanzar cuando en realidad no iba a ningún lado. Me imaginé a mí mismo atrapado en la rutina 99 mientras él ya había encontrado la salida del laberinto. El gran aprendizaje, escapando de la carrera de la rata. Aquella conversación fue como abrir los ojos después de años soñando. Empecé a entender eso de la carrera de la rata. Según Robert Kiyosaki, es el ciclo infinito de trabajar por un salario para pagar deudas y gastos, sin avanzar hacia la verdadera libertad financiera. Me di cuenta de que yo había estado en esa rueda, empeñándome en rodar más y más rápido sin salir del mismo lugar. Él me compartió las lecciones que le dejó cada caída. Ingresos pasivos. Entendió que no podía depender siempre de un sueldo fijo. Invirtió su tiempo en crear sistemas y productos, por ejemplo, un curso en línea y unos diseños digitales que le generaran dinero incluso mientras dormía. De este modo, su dinero empezó a trabajar para él, no al revés, diversificar. Nunca puso todos los huevos en una sola canasta. Combinó pequeños negocios locales con inversiones en un par de propiedades para renta, algo de la bolsa y hasta un fondo pequeño en criptomonedas. Así, cuando un proyecto fallaba, otro sostenía la estructura financiera. Aprender constantemente. Me confesó que cada fracaso fue una maestra. De la tiendita de abarrotes aprendió contabilidad básica y administración. Del negocio de comida en línea aprendió qué promociones sí venden y cuáles no. De las inversiones que se desplomaron aprendió a buscar asesoría y estudiar por su cuenta. Cada golpe se convirtió en conocimiento valioso, mentalidad de crecimiento. Cambió la idea de ser empleado a ser creador. Ahora veía los errores no como fracasos definitivos, sino como escalones hacia algo mejor. Su visión pasó de ¿cómo pagué la renta hoy? A ¿qué puedo crear para pagar la renta el próximo mes? Esa mentalidad le permitió inventar nuevas soluciones cuando antes solo veía muros, red de apoyo. Poco a poco formó alianzas, conoció gente en charlas de emprendedores, reuniones informales de finanzas personales, hasta en comunidades de WhatsApp. Un viejo compañero le enseñó programación básica, otro colega se convirtió en su primer cliente. Entendió que no debía avanzar solo, rodearse de personas con mentalidad similar lo motivó y le abrió puertas. Fondo de emergencia. Aunque sus ingresos crecieron, siempre apartó algo mensual. No quiso volver a sufrir la angustia de tener 0 pesos ante una urgencia. Resguardó por lo menos 3 meses de gastos en liquidez. Así, la próxima vez que se mueva de un empleo o negocio a otro, tendrá un colchón de seguridad. Cada consejo me dolía de veras, porque me repetía,
¿Cómo no había descubierto esto antes? ¿Por qué nunca dudé de la seguridad de mi trabajo? Esa llamada despertó en mí la rabia de haberme sacrificado por nada y la chispa de esperanza de que aún podía cambiar mi destino, mi despertar y nuevos pasos. La voz de mi amigo resonaba en mi cabeza, inundándome de ideas nuevas. ¿Por qué no lo intenté antes? ¿Por qué mi miedo había sido más fuerte que mi deseo de libertad? Con cada respuesta, me sentía levantado un poco del charco oscuro. Algo en mí hizo clic. Ya no quería ser el tipo que trabaja para los sueños de otro. Decidí que el resto de mi vida valía una oportunidad real. Empecé a trazar mis primeros planes con pluma y papel. No pensaba lanzarme a un proyecto enorme de un día para otro, pero sí podía dar pequeños pasos. Fondo de emergencia. Aparté un poco de dinero de lo poco que tenía cada semana para armar mi fondo. No quiero volver a la angustia de estar en ceros. Aunque sea lento, esta vez ahorro primero y gasto después. Ideas y habilidades. Hice una lista de lo que sé hacer y lo que la gente necesita. Como estudié sistemas, aprovechando lo básico de programación, decidí ofrecerme como freelancer para mantenimiento de páginas web sencillas y pequeñas aplicaciones. Me metí a grupos de WhatsApp y Facebook locales para ofrecer mis servicios técnicos. Aunque sea un cliente a la vez, cada proyecto me enseña algo nuevo. Negocio paralelo. Recordé que en la oficina mis tamales caseros eran famosos. Decidí probar un pequeño negocio de comida por pedido. Empecé ofreciendo menús caseros a vecinos y compañeros de mi barrio. Tal vez no es original, pero con cuidado puedo atender porciones mínimas. Ya le están gustando a algunos, y eso me levanta el ánimo. Educación continua. Me inscribí en cursos gratuitos de finanzas personales y de marketing digital. Comprendí que sin saber lo básico, cualquier intento podría naufragar. Cada lección nueva me hace sentir más preparado para la aventura del emprendimiento. Inversiones pequeñas. Me metí poco a poco en el mundo de las inversiones. Aprendí sobre fondos de inversión, acciones de empresas conocidas, y empecé con pequeñas cantidades. Quiero que mi dinero trabaje para mí, no solo para el banco. Con cada paso que doy, hay mezcla de miedo y emoción. Cada vez que completo un pedido o consigo un nuevo cliente me invaden sensaciones diferentes a las de la oficina. Sonreír, porque sé que mi esfuerzo me beneficia a mí directamente. Por primera vez no estoy persiguiendo un bono o la aprobación del jefe, sino mi propio sueño. Cada noche repaso lo que aprendí de mi amigo y agradezco la fortuna de haberlo escuchado. ¿Significa esto que ya soy millonario o que estoy viviendo de rentas? No. Todavía ni siquiera gano lo suficiente con mis proyectos como para abandonar la idea de buscar trabajo fijo, si de plano hace falta. Pero ya no me importa. Lo importante es que ahora soy yo quien decide a qué horas trabaja el reloj. Ya no corro en una rueda ajena. Con cada peso que me gano, por chiquito que sea, siento orgullo. Es la evidencia de que mi vida ya no depende del capricho de un jefe. Epílogo. Un nuevo comienzo. Hoy, cuando veo a mis antiguos compañeros tomando su cafecito a las 9, pienso diferente. Hay días en que me da nostalgia ver las plantas de mi antiguo cubículo o la rutina puntual de la oficina. Allí estaba mi zona de confort, aunque me matara a la larga. Pero sé que lo que me espera fuera de esa zona vale mucho la pena. No tengo un destino claro, pero al menos estoy construyendo uno nuevo. La vida me enseñó a la fuerza que la lealtad sin reciprocidad no existe. Los jefes no garantizan salud ni futuros seguros. En cambio, he aprendido que puedo seguir adelante, paso a paso, construyendo mis propias oportunidades. Lloro por lo que perdí, claro, pero sonrío con lo que gano cada día. Mi esposa dice que me ve más animado en las mañanas, y los niños notan que estoy más presente, sin el estrés atropellándome. Todavía no tengo la casa de mis sueños ni un bote en Cancún. Eso estaría nice, ¿no? Pero cada pago que recibo por mis pequeños negocios me llena de orgullo. Antes, cada peso extra de la oficina se quedaba por ahí, apenas servido para sobrevivir un mes más. Ahora, cada peso extra sale de mi propia creatividad. Cada día siento que, aunque me falte largo camino, soy el conductor de mi historia. Ya no espero permisos ni felicidades de nadie. Mi única obligación es conmigo mismo. A veces la gente me pregunta si no estoy loco por hacer esto. ¿Seguro que no prefieres tu vida estable? Le sonrío y pienso que prefiero 1000 veces estar loco trabajando en mis metas que seguir viviendo dormido. El camino es incierto, pero prefiero esa incertidumbre a seguir atado a una rueda interminable. Ya no corro en la carrera de la rata, corro en mi propia carrera, aquella que elegí. Aún no sé si terminaré rico, pero sé que este camino es mío.
Y así les dejo esta confesión como recuerdo de que, a pesar de todo, todavía tengo la fuerza para redirigir mi vida. Que cada quien corra la carrera que quiera. Yo al menos empiezo a correr en la dirección de mis sueños.